Este es la segunda clase, el segundo tema, y a mi parecer es el más importante de todo fisiología celular. Bueno, este y contracción muscular, pero más esto. Sin esto no entienden contracción muscular, no entienden nada de lo que viene después, ¿vale? Esa es la magnitud de importancia de este tema. Aparte, lo curioso con este tema es que los libros lo explican bien raro. O sea, no te dicen bien un concepto, no te explican bien qué pasa con esto, cosas así, ¿saben? Entonces, mi misión el día de hoy es que a ustedes les quede súper claro todo lo que vamos a ver el día de hoy, ¿va? Entonces, el tema del día de hoy es biofísica de membrana. Este tema en la portada les puse como una membrana y rayitos, porque yo asemejo, más bien, esto de biofísica de membrana tiene que ver mucho con electricidad, con movimientos de iones cargados eléctricamente, entonces más o menos por eso lo puse, ¿va? Entonces, vamos a empezar con unos aspectos bien importantes que necesitamos nosotros tener bien presentes para poder entender esta clase, ¿no? Primero, los primeros dos los vimos el día de miércoles, ¿no? Uno, el interior de la célula, que quedamos que era abundante en qué? En potasio, ¿va? Entonces, por leyes de difusión, el potasio, si es muy abundante adentro, ¿qué va a querer pasar? ¿Qué va a querer hacer? Salir de la célula, ¿no? Porque por difusión va de un lugar de mucha concentración a uno de menor concentración, ¿va? Por el lado contrario, en el exterior de la célula o en el líquido extracelular, lo que es más abundante, el ion más abundante es el ion sodio. Entonces, el ion sodio, por leyes de misma difusión, lo que va a querer hacer es ir de afuera, de un lugar de mucha concentración, hacia un sitio de menor concentración. ¿Ok? Entonces, estos dos iones son de los más importantes en la biofísica de la membrana. Y cuando hablo de biofísica de membrana, hablo de las propiedades eléctricas de esta membrana, que lo que le va a dar esta capacidad eléctrica a la membrana son precisamente los iones, esta diferencia de concentración de iones tanto adentro como fuera de la célula, ¿va? Y esta diferencia de voltajes, estas capacidades eléctricas, es lo que le va a permitir que ciertas células que ahorita vamos a ver puedan generar potenciales de acción o, en otras palabras, es lo que le va a permitir a las células comunicarse entre sí, ¿va? Poder generar ciertos movimientos de iones que garanticen la conducción eléctrica en todo el cuerpo, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿va? Entonces, tercer punto importante, la célula va a ser más permeable al potasio. ¿Por qué va a ser más permeable al potasio? Porque va a tener unos canales permanentemente abiertos. Esto de canales, ahorita, más adelante lo vamos a ver, pero lo que quiero que ahorita se les quede es que una célula va a ser más permeable al potasio, ¿va? Entonces, según lo que les dije acá arriba, si una célula es más permeable al potasio, qué va a tender a querer hacer el potasio? Salir. No sé qué trae mi lápiz, pero siempre que hago sesión en Zoom es que se pone a escribir así. Cuando no hago sesión de Zoom escribe bien. No tengo idea de qué le pasa, pero bueno. Entonces, el hecho de que la célula sea más permeable al potasio es lo que va a darle una característica bien especial a la membrana que vamos a ver ahorita. Pero ahorita son solo ideas, ¿no? Interior de la célula más abundante en potasio, exterior de la célula más abundante en sodio, célula más permeable al potasio, ¿va? Y por último, última idea importante, la célula es normalmente negativa, o sea, en un estado de reposo, en un estado donde no está haciendo nada la célula, va a ser negativa. ¿Y esto por qué? Una parte se explica por el hecho de que es más permeable al potasio, otra parte se explica por las proteínas celulares. Estas proteínas celulares le dan esta característica negativa a una célula, ¿va? Y el que sea negativa tiene una razón de ser que ahorita vamos a ir viendo, ¿va? Entonces, entendiendo esta parte, necesitamos hablar de dos iones bien importantes, que vienen siendo el sodio y el potasio, ¿no? ¿Qué hace cada uno? Quedamos que el ion sodio es bien abundante en el exterior, ¿no? Así, ¿no? Entonces,
Si este ion sodio es muy abundante en el exterior y por leyes de difusión lo que quiere hacer es entrar, las cargas eléctricas de este sodio son positivas. Entonces, la célula, olvídense del potasio, olvídense del cloro, de las proteínas, de nada. Ahorita solo piensen en el sodio. Agarren una bolsa y métanle, no sé, canicas. Cada canica es un ion sodio con una carga positiva. Si la bolsa no tiene ninguna carga porque no tiene nada dentro, le empiezan a meter canicas de sodio positivo, ¿qué creen que le va a pasar a a la célula? Pues se va a hacer positiva. Eso es lo que hace el sodio. Al momento de entrar, aumenta el voltaje de la membrana, ¿ok? Le da una carga positiva, ¿va? Eso es súper importante que ustedes entiendan. Que el sodio entre a la célula le da o aumenta su voltaje dándole cargas positivas, ¿va? Pero ojo, no es que una célula pueda meter sodio infinitamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y respondan ustedes, ¿qué pasa cuando dos, ay, se me fueron, dos imanes los quieres juntar en los polos iguales? Igual, negativo con negativo, positivo con positivo. ¿Qué pasa? No, nunca lo han hecho. Bueno, se repelen, ¿no? Aquí no tengo ni imán, ¿no? Pero imagínense, ¿sí? Los negritos son los dos polos iguales. No se van a juntar, sino se van a repeler, ¿no? No va a haber forma de que se junten. Algo más o menos así pasa. Cuando nosotros metemos el sodio aquí adentro de nuestra célula, el mismo sodio va a actuar como un imán contra las próximas moléculas de sodio que quieran entrar. Entonces ya no las va a dejar meter, sino que las va a repeler. ¿Va? Y ese punto en el que ya no hay movimiento de sodio, porque ya hay demasiado adentro, nosotros en fisiología lo conocemos como potencial de equilibrio. ¿Va? Entonces, este potencial de equilibrio es el punto donde no hay no hay mayor, no, no mayor, sino no hay más movimiento de iones dentro de la célula. En este caso, dentro, porque pues es sodio de fuera hacia adentro, ¿va? Y en el caso de del sodio, el potencial de equilibrio se encuentra en un voltaje de más 70 milivoltios. Y ustedes me dirán, ¿me tengo que aprender este número? Sí, sí es importante. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué es más 70? ¿Por qué es positivo este potencial equilibrio? Ah, porque estamos viendo que el sodio está entrando a la célula y lo está haciendo que la está haciendo positiva, ¿va? Entonces, por eso el potencial de equilibrio del sodio es positivo, porque le está dando cargas a la célula. Por el contrario, en el caso del potasio, ¿dónde quedamos que era abundante el potasio? Pues dentro de la célula, ¿no? Entonces, por mismas leyes de difusión, el potasio va a querer salir. Y entonces volvamos al mismo ejemplo de la bolsa. Está nuestra bolsa con canicas, pero ahora está llena. ¿Está llena de qué? De canicas de potasio, ¿va? Entonces, lo mismo, si nosotros empezamos a sacar canicas de la bolsa, ¿qué le va a pasar a las cargas, a las cargas eléctricas de nuestra bolsa? Va a empezar a perderlas, va a empezar a hacerse menos positivo o más negativo. Es exactamente lo mismo. De hecho, el Guyton dice, no se debe de decir mm, más positivo, se debe de decir menos negativo, pero o sea, nada más confunde ese párrafo del Guyton, como lo quieran ver. El hecho es que más bien lo que importa aquí es que ustedes entiendan que cuando el potasio sale de la célula, la misma célula pierde cargas, ¿ok? Pierde cargas y su voltaje disminuye, ¿va? Entonces, es contrario. El sodio entra y le da cargas positivas y su voltaje aumenta. Por el contrario, en el potasio las cargas salen, pierde cargas positivas y entonces el voltaje disminuye. Y aquí pasa exactamente lo mismo que con el sodio. Cuando salió ya mucho potasio,
hay mucho potasio en el exterior, mucho, mucho, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ah, pues el mismo potasio fuera de la célula va a repeler la salida de más potasio y entonces lo va a rebotar, ¿no? No va a permitir más pérdida o más salida de potasio. Y entonces esto lo entendemos como potencial de equilibrio del potasio, ¿ok? Y este se va a encontrar en un voltaje de menos 94 milivoltios. Y entonces aquí es negativo. ¿Por qué es negativo? Ah, porque nuestra célula está perdiendo voltaje, ¿va? Entonces, esas dos cosas son la base de toda la fisiología celular, de toda la fisiología nerviosa, y lo vamos a retomar durante los tres bloques, ¿va? Entonces, ¿sí quedó claro qué pasa con estos movimientos de iones? ¿Todo bien? Ya saben, si tienen dudas o algo así, me pueden decir en el chat o por aquí. ¿Va? Entonces, bueno, espero que todo esté bien. Pero que yo de dónde me saqué estos números de los potenciales de equilibrio, ¿no? No, no me los inventé. Y bueno, obviamente yo no me los inventé, sino que los leí. Las personas que escribieron los libros no se los inventaron. Nosotros podemos obtener este potencial y aquí les meto este concepto de potencial, porque ya desde hace rato se los estoy diciendo, pero pues, yo quiero pensar que se quedaran de, ok, pero ¿qué es un potencial, no? Ah, pues un potencial es una diferencia de cargas, ¿va? Es la diferencia de cargas de un ion, por ejemplo, del sodio, que en el medio extracelular es más abundante que en el intracelular, y entonces justo esta diferencia de concentraciones hace que haya una diferencia, ¿no? Y esta diferencia genera gradientes o diferencias eléctricas, ¿va? Y estas diferencias eléctricas son los potenciales. Eso es un potencial de membrana, la diferencia de cargas que hay entre el interior y el exterior de la célula. Y yo sé que este concepto es medio extraño como de, ok, sí, un potencial es diferencia de cargas, pero ¿y luego para qué me sirve un potencial? La realidad es que en los libros ni siquiera lo explican bien, no explican bien, un potencial es esto y lo otro y así, pero investigando ya en otros lados, un potencial es esto, ¿va? ¿Y para qué nos va a servir este potencial? Ah, porque esta diferencia de cargas nos va a ayudar a poder generar otros movimientos de iones. ¿Para qué? Para nosotros poder hacer la transmisión nerviosa por los nervios, ¿va? Entonces, gracias a esta diferencia de cargas, es que nosotros vamos a poder comunicarnos, bueno, no nosotros, sino nuestras células, nuestras neuronas, por ejemplo, van a poder comunicarse entre sí, ¿va? Entonces, eso es un potencial, una diferencia de cargas, ¿va? Entonces, ahora sí regresando, ¿cómo es que nosotros podemos calcular el potencial de cada ion? Esto lo vamos a lograr gracias a la ecuación de Nernst, que dice lo siguiente. Fuerza electromotriz pues sí, fuerza electromotriz va a ser igual a más menos 61 por el logaritmo de la concentración interna entre la concentración externa del ion, ¿no? En este caso, no sé, del sodio. ¿Se tienen que aprender esta fórmula? No. Lo que quiero que entiendan de aquí es esto. Ay, ¿qué hice bien raro? Bueno, eso que les puse en rojo, eso es lo que quiero que entiendan. ¿Por qué eso? Porque básicamente no les estoy diciendo o les estoy escribiendo que para poder obtener el potencial de equilibrio, lo único que importa, aparte de esto de 61 y logaritmo sí, pero no le hagan caso, únicamente son las diferencias de concentraciones. Entonces, con esto se cumple la definición de potencial, ¿no? Que es la diferencia de cargas, ¿va? Entonces, vamos a hacer la, 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 el cálculo rápido para que vean que no les miento, en el que 61 por logaritmo de la concentración interna de sodio, que es 10 entre 142 me está dando menos 70, ¿no? Que justo es esto de acá. Pero oye, ¿por qué es menos 70 si me está diciendo que es más 70 el potencial de equilibrio? Ah, pues porque para eso está el más menos. Simplemente es una conversión. Tenemos que ajustar la fórmula para que nos dé los valores bien.
¿va? Entonces, con esto confirmamos que el potencial de equilibrio del sodio es de 70 milivoltios, mientras que para el potasio el potencial de membrana quedamos que era de menos 94 milivoltios. Y así lo pueden sacar con cualquier otro ion, con todos lo podemos calcular. Por eso les puse aquí de nuevo esta tablita de nuevo. Recordemos que los más importantes son sodio, potasio, proteínas. Y justo aquí vean, las proteínas son más abundantes en el medio intracelular, justo dándole esta característica negativa a nuestra célula. ¿No? ¿Qué más? Pues sí, nada más. Entonces, pero ojo, esta ecuación de Nernst solo nos va a dar el potencial de equilibrio de cada ion individualmente. Esto es súper importante. Individualmente. Nos dio el del sodio individual, nos va a dar el del potasio individual, nos da el del cloro individual, individuales, ¿va? Pero la cosa no es tan sencilla. ¿Por qué? Y yo les hago la siguiente pregunta y respóndenselo ustedes mismos. ¿Ustedes creen que al potencial de membrana solo le afecten iones individualmente? O sea, que solo le afecta el sodio, que solo le afecta el potasio, que solo le afecta el cloro. Respóndanse ustedes mismos. Y la respuesta que tendrían que haber dado es no. No, le afectan muchísimos iones. Por eso, pues están todos estos iones anotados, ¿no? No solo le afecta el sodio, no solo le afecta el potasio, no solo le afecta el cloro, etcétera, ¿no? Todos trabajan en conjunto y todos afectan al mismo tiempo y entran, salen, se abren canales, se cierran, esto, lo otro, ¿va? Por eso la célula puede llegar a ser compleja por la interacción de muchos iones. Entonces, para eso nosotros tenemos a la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, que esta es una fórmula que apenas este año me aprendí bien y se las aseguro que muchos profesores de fisiología no se la saben, o sea, saben para qué sirve, pero no se la saben. Entonces tampoco se preocupen por aprendérsela esta, sino que entiendan lo siguiente, que la ecuación de Goldman lo que va a hacer inicia igual, ¿no? Menos 61 por el logaritmo. Pero aquí es de un montón de cosas. No solo es la concentración interna y externa de sodio, sino que va a contemplar todas las concentraciones de los iones. Entonces empezamos con el sodio, ahí, externo. Y aparte de la diferencia de concentración interna y externa, también va a contar lo que es la permeabilidad a ese ion. Recordemos que permeabilidad, eso no se los, ¿sí se los escribí? No. Así, la La permeabilidad, cuando yo les hablo de este concepto, les estoy hablando que, pues, uy, la permeabilidad es el número de canales abiertos para cierto ion, ¿va? Entonces, si yo les digo, una célula es muy permeable a potasio, esto nos traducido les estoy diciendo, una célula tiene muchos canales abiertos para potasio. Si les digo, durante X fase del potencial de acción, la célula se hace muy permeable a sodio, lo que les estoy diciendo es que durante esa fase se abrieron muchos canales de sodio. Si les digo después, durante la fase 3 del potencial de acción, y esto es un ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Durante la fase 3 la permeabilidad disminuye, esto significa que los canales se cierran, hay menos canales abiertos. Entonces, permeabilidad es igual al número de canales abiertos, ¿ok? Entonces, esta ecuación de Goldman también toma en cuenta esta permeabilidad. Entonces, ya pasamos del sodio, ahora vamos con la concentración del potasio, concentración tanto interna como externa, luego permeabilidad al potasio, luego es concentración de cloro interna, concentración de cloro externa, más la permeabilidad de cloro. Y con esto, esa es la ecuación de Goldman. Entonces, lo que vemos aquí es que la ecuación de Goldman toma en cuenta varios factores. Toma en cuenta
Ay, lo borré. Toma en cuenta la polaridad de cada ion, o sea, a qué lado de la membrana es más abundante, ya sea interior o exterior. También toma en cuenta si es positivo o si es negativo el ion. Por ejemplo, todos de aquí son positivos, sodio es positivo, potasio es positivo, menos el cloro. El cloro es negativo, ¿va? Segundo factor que tome en cuenta, la permeabilidad de la membrana, que justo son el número de canales abiertos, ¿va? Y tercer factor es justo, lo dije desde el inicio, la diferencia de iones a cada lado de la membrana, ¿no? Entonces, Goldman toma en cuenta tres cosas: la polaridad de cada ion, la permeabilidad al ion y la diferencia de iones. Pero ojo, todo esto lo toma en cuenta al mismo tiempo. Si nosotros hiciéramos esta, eh, esta, esta ecuación, o sea, la sustituyéramos y la resolviéramos, nos daría un valor como de unos menos 70 milivoltios. Y estos menos 70 milivoltios lo conocemos como potencial en reposo de la célula. ¿Ok? Entonces, cuando una célula no está haciendo nada y todas las células de nuestro cuerpo que estén en reposo, ese va a ser su voltaje. ¿Ok? Que está dado por quién? Por Goldman-Hodgkin-Katz. ¿Va? Que tome en cuenta todos los iones del cuerpo. Entonces, si les preguntan cuál es la ecuación para calcular el potencial de membrana de una célula, Goldman. Si les preguntan cuál es la fórmula para saber el potencial de equilibrio, la ecuación de Nernst. ¿Ok? Ujú. Entonces, a partir de aquí, de estas dos fórmulas, nosotros llegamos a tres conclusiones. La primera es que el sodio, potasio y cloro son los iones más importantes para determinar el voltaje de la membrana, ¿no? ¿Esto cómo llegamos a esta conclusión? Pues porque son los iones que se toman en cuenta en Goldman-Hodgkin-Katz. Y aparte, también si se dan cuenta, son los iones que mayor diferencia de concentraciones tienen a lado y del otro de la célula. Por eso también son los mayores determinantes del voltaje, porque son los que mayor diferencia tienen. ¿Y qué quedamos? Que era un potencial de membrana, diferencia de concentración de iones. Entonces, a mayor diferencia de concentración, más van a mover el potencial de membrana. ¿Ok? Segunda conclusión de esto, la permeabilidad va a afectar directamente, ay, al potencial de membrana. Lo afecta directamente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tanto se modifique la permeabilidad? O sea, qué tanto se abran canales va a ser directamente proporcional al qué tanto se afecta el potencial de membrana. Entonces, si yo abro muchos canales, el potencial de membrana se va a mover muchísimo. Si yo abro solo un canal, el potencial de membrana no se va a mover tanto. ¿Por qué? Pues porque cuando abro canales hay difusión de moléculas, ya sea entrada o salida ya sea de sodio o de potasio, ¿no? Entonces, si yo abro muchos canales de sodio, ¿qué quedamos que pasaba con el sodio? Respóndanse ustedes, entra la célula. Entonces, si abro muchos canales de sodio y entra mucho a la célula, ¿qué le va a pasar a su voltaje? Va a pasar de ser negativo a ser positivo. Por el contrario, si yo abro muchos canales de potasio, ¿qué le va a pasar a la célula? Va a perder las cargas, se van a salir y entonces se va a hacer más negativa, ¿va? Entonces, por eso la permeabilidad es proporcional al efecto, al potencial de membrana, ¿va? Y entonces, tercera conclusión, que haya un movimiento de cargas positivas del exterior al interior nos va a dar una electropositividad dentro de la célula, ¿no? Y también el hecho de que salgan cargas positivas
nos va a dar una electronegatividad dentro de la célula. Y eso es bien importante entender que ya sé que ya lo sacamos hace rato, pero ahorita por eso son las conclusiones, ¿no? Si entran cargas positivas dentro de la célula, se hace positiva la célula. Si pierde cargas positivas, la célula se va a hacer más negativa, ¿va? Y yo sé que ya fui muy repetitivo con esto, pero les tiene que quedar bien claro y se tienen que acordar siempre, porque si no, luego llegan al departamental, les preguntan y ustedes se quedan como de, ay, ¿qué le pasaba al sodio? ¿Entra o sale? Entonces, por eso ahorita les tiene que quedar bien claro que el sodio entra y al entrar aumenta las cargas positivas en la célula, ¿ok? Entonces, si hasta aquí todo bien, vamos a seguir. Importante mencionarles, el potencial de membrana, si se dan cuenta, se encuentra entre el potencial de equilibrio del sodio y del potasio, ¿no? Es lo que más o menos les dije, porque vean, el potencial en reposo son estos menos 70 milivoltios. Pero si nos vamos al potencial de equilibrio del sodio y del potasio, que del sodio quedamos que eran 70 milivoltios, no, no eran 70, eran sí, sí eran 70. Eran 70 milivoltios y del potasio son menos 94 milivoltios. Si se dan cuenta, estos 70 están en medio, ¿no? Estos 70 milivoltios se encuentran entre el potencial de equilibrio de ambos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Ah, ¿se acuerdan que yo les dije que la célula era más permeable al potasio y que había canales permanentes de potasio? Pues se los dije al inicio. Por eso, este potencial de reposo es negativo y es más cercano al potencial de equilibrio del potasio. ¿Por qué? Ah, porque hay una constante o una permanente salida de potasio de la célula. Entonces, como hay una constante pérdida de potasio, el voltaje de la membrana normalmente va a ser negativo. Por eso se jala más hacia el potasio. Otra forma de verlo, como un poco simplificado, es que veamos, el potasio intracelular tiene 145, ¿no? Y extracelular tiene 4. Mientras que el sodio tiene intracelular 10 y extracelular 145 más o menos igual. Entonces, si nosotros hacemos una división entre ambos, lo que nos va a dar de resultado es que por la parte del potasio es 35 y por la parte del sodio es 4,5. ¿Esto a qué nos lleva? Hay una mayor diferencia de potasio que de sodio, ¿no? ¿Y cómo quiero que me lo imaginen? ¿Cómo quiero que lo imaginen? Dos equipos, equipo potasio y equipo sodio, ¿no? El equipo potasio son 35 personas y el equipo sodio son 4,5 personas. Entonces, si los ponen a jalar una cuerda, que esta cuerda va a representar el potencial de membrana, las 35 personas obviamente van a jalar con mayor fuerza que las 4,5 personas, ¿no? Entonces, por eso el potencial de equilibrio se mueve más hacia el potasio, ¿ok? Sí quedó bien claro esta parte de por qué es más hacia el potasio, ¿sí? Pero que sí, perfecto. Pero ojo, si se dan cuenta, el potencial de membrana, justo en reposo, está en medio, ¿no? No es ni el potencial de equilibrio del sodio ni el del potasio. ¿Esto qué quiere decir? Que como no estamos en el potencial de equilibrio, constantemente hay difusión de iones, tanto de sodio como de potasio, tanto adentro como afuera, ¿va? Y aquí otra vez lo mismo. Si hay mayor permeabilidad al potasio y nuestra célula no es casi permanentemente permeable o puede mover iones tanto sodio como potasio, pero es más permeable al potasio, va a salir más potasio y por ende nuestro potencial de membrana en reposo va a ser negativo, ¿ok? Pero ojo, lo que quiero que entiendan con esto es lo que retomábamos, lo que dijimos la clase del miércoles. Una célula está viva y es dinámica. Entonces, no es que
permanentemente se encuentre en los menos 70 milivoltios, sino que puede subirse tantito, puede bajar, puede subir, puede bajar, y esto va a ir variando según, pues, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas pueden modificar esto, ¿no? Pero ahorita estamos hablando en reposo. Y ahorita vamos a ahorita esto que les dije de que el potencial de membrana puede subir y bajar porque hay permanente difusión de iones, ahorita lo vamos a retomar. Déjenlo guardado tantito en su cerebro. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que es el potencial de acción. El potencial de acción no es lo mismo que el potencial de membrana. El potencial de membrana simplemente es el voltaje de nuestra membrana a cierta diferencia de iones. Eso es el potencial de membrana. En cambio, el potencial de acción ya nos habla de este movimiento de iones que se genera para transmitir información. ¿Ok? Sin potenciales de acción no hay transmisión de la información. ¿Ok? Esa es la cuestión. Pero ojo, este potencial de acción solo se va a dar en células excitables, o sea, nervios, neuronas y músculo. De ahí en fuera no hay potenciales de acción. Solo hay potenciales de membrana. Solo hay voltaje de membrana en reposo. Solo nervios y músculos son capaces de generar potenciales de acción. Por eso el sistema nervioso ayuda a, pues justo la transmisión de información. Y el músculo como tal no es que transmite información, sino que responde a estos impulsos eléctricos nerviosos para provocar, ¿qué? Pues una contracción muscular, ¿no? Entonces, de nuevo, conceptos importantes del potencial de acción. Este fenómeno eléctrico, porque eso es un fenómeno eléctrico, tiene tres fases que ahorita vamos a ver. Pero dentro de estas fases, cada una es un concepto diferente, iniciando con la despolarización. Y es bien importante, de nuevo, que les quede bien claro estos conceptos, porque durante los tres bloques, de repente, no de repente, sino que siempre le estoy diciendo, no, que la unión de la acetilcolina a su receptor provoca una despolarización, ¿no? O esto, o lo otro. Y siempre que les hable de despolarización, estamos hablando del inicio del potencial de acción, en el que el potencial de membrana ay, se vuelve positivo. ¿Ok? Y al volverse positivo, estamos hablando que hay una entrada de sodio, ¿va? Entonces, durante una despolarización, la célula se hace positiva y hay una entrada de sodio, ¿va? Esa es despolarización. Luego, repolarización. Es la fase que sigue de la despolarización. Ahorita vamos a ver con todo el esquemita. La repolarización es cuando el potencial de membrana, después de ser positivo, regresa a ser negativo como en reposo. Entonces, durante esta fase de la repolarización, ¿qué hay? Salida ¿de qué? De potasio. Entonces, aquí justo es lo que les digo, hay una permanente interacción entre ambos iones, entre sodio y entre potasio. Durante la despolarización, cuando la célula se hace positiva, entra sodio. Durante la repolarización, cuando el potencial de membrana regresa a su normalidad, a su negatividad, hay una salida de potasio. Hay una tercera situación o hay un tercer concepto que es la hiperpolarización, que es cuando el potencial de membrana se hace más negativo que el potencial en reposo, más negativo que en reposo. O sea, cuando una célula se hiperpolariza, se acerca muchísimo más al potencial de equilibrio del potasio. ¿Ok? Entonces, esta hiperpolarización simplemente es que nuestra membrana, que nuestra célula, se hace más negativo que su potencial en reposo. O sea, si el potencial de reposo es menos 70 milivoltios, una hiperpolarización llega hasta los menos 85 milivoltios, ¿va? Esa es una hiperpolarización. Cuarto concepto, potencial umbral. El umbral es como tipo el umbral de dolor y todo esto, más o menos, pero en este caso, el potencial umbral va a ser el voltaje que es necesario superar. O sea,
Es el número de cargas que tienen que entrar a la célula, el número de sodios que tienen que entrar. ¿Para qué? Para iniciar la despolarización. Entonces, este umbral es un límite, es un voltaje al que una célula tiene que entrar sí o sí, o tiene que llegar, más bien, tiene que llegar sí o sí para poder generar esta transmisión de la información. Es como, es como pasar un DEPA. El umbral es 6, ¿no? Si tú sacas 2 no pasaste. No puedes pasar de año, por así decirlo. No puedes generar ese potencial de acción. Si sacas 6 que es el umbral, ya puedes pasar de ya puedes pasar de año, ya puedes generar el potencial de acción. Lo mismo con la célula. Y este potencial umbral más o menos se encuentra en los -50 milivoltios. Entonces, si el potencial en reposo es -70 y el umbral es -50, significa que, por ponerle números, tienen que entrar 20 cargas positivas para hacer el voltaje en reposo un poco más positivo para acercarlo al potencial umbral de -50 milivoltios y entonces ya generar un potencial de acción, ¿va? Eso es un umbral. Y siguiendo esto, hay una ley, que es la ley de todo o nada. En los potenciales de acción hay una respuesta a todo o nada. Lo que entendemos aquí es que si se llega al umbral, la célula se va a despolarizar, va a generar un potencial de acción sí o sí, ¿ok? Y ojo, no solo es que lo genere sí o sí, sino que si se llega al umbral, va a generar el mismo tipo de potencial de acción. No hay potenciales chicos ni grandes, ¿ok? No, siempre son muy similares por esta ley de todo o nada, ¿va? Entonces, esta parte del todo o nada, eh, bueno, no, el año pasado cuando estaba bueno, no el año pasado, cuando estaba en segundito y estábamos viendo todo esto, tenía una amiga que decía, es que yo en mis relaciones soy como un potencial de acción, o lo doy todo o doy nada. Entonces, si les sirve esa analogía, pues adelante, ¿no? Entonces, ahora sí, siguiendo. ¿Todo claro con estos conceptos? Pues perfecto. Fases del potencial de acción. Y déjenlo borro aquí esto. La primera fase no es la despolarización. La primera fase, uy, qué horrible. La primera fase es el reposo, cuando nuestra neurona no está excitada, no ha hecho nada, está simplemente reposando. Y aquí el potencial de membrana se encuentra en cuánto? En -70 milivoltios. La segunda fase, ahora sí, ya es la despolarización. Y la despolarización llega hasta un potencial de membrana de unos 35 a 40 milivoltios. Entonces llega hasta valores positivos, ¿no? Pasa de un estado negativo hacia un estado positivo. Y por tercera fase, la repolarización. Esta repolarización es ya cuando se llegó hasta los 35-40 milivoltios y la célula tiene que regresar a su estado. Porque imagínense, si no hay una repolarización y el voltaje siempre se quedara en esto, no habría sinapsis, no habría comunicación entre las neuronas, no habría nada. Simplemente solo habría una sola comunicación y ya. Nada más, o cosa que no pasa. Por eso es importante la repolarización, que es ese momento en el que el potencial de membrana regresa a los -70 milivoltios. Aquí puede haber una hiperpolarización y llegar a -80, -90, sí, pero normalmente son estas tres fases. Y vamos a verlo así. Así se ve un potencial de acción, igualito, ¿ok? Entonces vemos que la fase uno, vamos a ponerla de moradito, es esta de aquí, ¿no? Que es en reposo. Aquí no hay movimiento de iones. Bueno, sí hay movimiento de iones, pero es mínimo,
que no está afectando de manera importante al potencial de membrana. ¿Qué pasa? Por alguna razón, que veremos la siguiente clase, que es sinapsis, el voltaje de la membrana se eleva, ¿no? Y llega al umbral. Más o menos el umbral estaría como por aquí, a los menos 50 milivoltios. Llega aquí al umbral. Y entonces cuando llega al umbral, se dispara el potencial de acción. Y entonces, aquí les acabo de decir esto de disparar y lo vamos a estar viendo durante todo, sobre todo ahorita en fisio nervioso, fisio cerebral y todo esto, cuando yo les digo que un potencial de acción se dispara o que se disparan muchos potenciales de acción, les estoy hablando que un potencial de acción se generó. ¿Y por qué disparar? Pues porque se dispara el voltaje hacia positivo muy rápidamente. Eso es para que no se me saquen de onda cuando les diga eso. Entonces, durante la despolarización quedamos que aumenta el voltaje hasta los menos 35, perdón, a los más 35, más 40, ¿no? Y durante todo esto, ¿quiénes están involucrados? Los canales de sodio. Ahorita vamos a ver otra imagen donde ahí se ve todo esto de los canales, ¿va? Pero entonces, durante la despolarización se abren canales de sodio, ¿va? Después, ¿qué pasa? Durante la repolarización, el voltaje baja y llega de nuevo hasta los menos 70 milivoltios. Y aquí quedamos que quienes interactúan son los canales de potasio, ¿no? Entonces, suele llegar a pasar, como les decía hace rato, que hay una hiperpolarización, ¿no? Que el voltaje llega todavía más negativo. El umbral no se modifica excepto en ciertas situaciones, ¿no? Que ya iremos viendo, pero normalmente no se modifica. Si la célula se hiperpolariza, en lugar de haber una diferencia de solo, que son 20 milivoltios entre menos 50 y menos 70, si aquí se encuentra en los menos 90 milivoltios, ya hay una diferencia de 40 milivoltios, ¿no? Entonces, el umbral es mayor. ¿Y esto qué quiere decir? Que el estímulo para llegar al umbral tiene que ser mayor. ¿Y cuál es el estímulo? La entrada de sodio. Entonces, traducido, una célula que está hiperpolarizada va a necesitar más cargas positivas que entren para llegar al umbral, o sea, un estímulo más fuerte. Esto cobra sentido ya que vemos sinapsis, ya que vemos fisio nervioso, ¿ok? Ahorita solo les tiene que quedar claro esta parte. Entonces, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Todo perfecto? Bien, ¿Me perfecto. podrías regresar tantito, porfis? ¿A dónde? Ay, Pero, ¿nada más le regreso o lo explico de nuevo algo? no, nada más que lo regresar. Ah, ok. Gracias. Y de nada. Entonces, va. Tipos de canales. Y esta me encanta explicarlo, no sé por qué. Tenemos dos canales bien importantes aquí, sodio y potasio, que sí tenemos cloro, eh, ay, se me fueron los demás, tenemos muchos canales, ¿no? Pero principalmente tenemos estos dos, sodio y potasio, ¿va? Empezando con el del sodio, que como lo vemos aquí, es una proteína integral de membrana, que tiene la función de canal, pero este canal funciona ¿cómo qué será? Como una presa. No sé si alguna vez han visto una presa que tienen como varias compuertas que se abren y se cierran. Pues así funcionan los canales de sodio y de potasio. Es esta proteína que tiene dos compuertas, ¿va? Y estas compuertas se abren y se cierran. Pero como tal, los canales de sodio tienen tres estados. Un estado en reposo, un estado activado y un estado inactivado, ¿va? Entonces, para que se active el canal, ojo, otra cosa, antes que eso. Estos canales, tenemos muchos tipos. O sea, tenemos canales que responden a hormonas, que cuando la hormona se une a su canal se abre. Tenemos canales que
cuando se une el neurotransmisor, se abre o se cierra, ¿no? Entonces los canales responden a ligandos. Pero en este caso, de estos dos de los que les voy a hablar, son canales dependientes de voltaje. ¿Qué es esto dependiente de voltaje? Ah, que se activan con el voltaje. ¿Con cuál voltaje? Pues el que se genera durante una despolarización. Cuando se llega al umbral, se activan estos dos canales, tanto el de sodio como el de potasio. No se me confundan, no todos los canales funcionan igual. No, no. Cada canal puede responder a una cosa o a la otra. Por ejemplo, los mecanorreceptores en la piel responden a la presión, los receptores auditivos responden al movimiento de la endolinfa, muchas cosas, ¿no? Entonces, pero en los potenciales de acción los importantes son estos dependientes de voltaje. ¿Por qué? Porque para que se active este canal de sodio, se debe de llegar al umbral, ¿no? Llegar al umbral. Y este llegada al umbral quedamos que era los menos 50 milivoltios. Entonces, ojo, está mi canal de sodio, ¿no? Mi brazo es el canal. Mi mano es la. Ay, no les expliqué las compuertas. Perdón. Tienen dos compuertas. Una compuerta de activación y una compuerta de inactivación. La compuerta de inactivación está orientada hacia el interior de la célula, mientras que la compuerta de activación está orientada hacia el exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está mi compuerta de activación aquí arriba y mi compuerta de inactivación acá abajo, ¿no? Están las dos abiertas. Más bien, para que pueda pasar el sodio, las dos tienen que estar abiertas, ¿no? Porque pues si no, pues no va a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Durante el reposo, la compuerta de activación está cerrada, pero la de inactivación está abierta. Entonces están así, ¿no? Cuando se llega al umbral, se activan las compuertas, ¿ok? A los menos 50 milivoltios se activan las dos compuertas, pero ¿por qué las dos? Si una abre y la otra se va a cerrar. Ahí está la magia del potencial de acción. Cuando se llega al umbral, se activan ambas, pero la compuerta de activación es muchísimo más rápido. Se abre así súper rápido, instantáneamente, mientras que la de inactivación se va cerrando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco, hasta que se cierra completamente, ¿no? Y esta diferencia de velocidades es lo que permite que al abrirse más rápido la de activación y la de inactivación lenta, entre sodio, ¿ok? Vean, entra sodio, pero no está permanentemente abierta. Porque yo cuando estaba estudiando dije esto, pues la compuerta de inactivación se ha de cerrar ya que se llegó a los 35-40 milivoltios, que era el pico del potencial de acción. Pero no, es al revés. El pico está dado por el cierre de los canales de sodio, ¿no? Entonces, eso pasa. Se abre una y se va cerrando la otra. Y ojo aquí, cuando la compuerta de inactivación está cerrada, este es bien especial. ¿Por qué? Porque va a permanecer cerrada hasta que se restablezca, ay, hasta que se restablezca el potencial de membrana en reposo. O sea que esta compuerta de inactivación no se va a volver a abrir hasta que nuestro voltaje regrese a los menos 70 milivoltios, ¿no? Es una manera como de proteger a la célula contra como voltajes muy altos, ¿no? Así es que funcionan los canales. Entonces, ¿cuándo se inactiva el canal? Pues cuando hay un cierre de la compuerta de inactivación, ¿no? Entonces, así funcionan los canales de sodio. Abren al mismo tiempo, más bien, se activan las dos compuertas al mismo tiempo, solo que una abre más lenta que la otra, ¿no? Así de sencillo funcionan los canales de sodio. Y los canales de potasio son todavía más sencillos. Y no, ustedes me dirán, seguramente el canal de potasio se activa cuando entró mucho sodio, ¿no? O no sé lo que se puedan imaginar. Pero no, curiosamente, el canal de potasio se activa al mismo tiempo que el de sodio.
El mismo estímulo que activa al de sodio, activa al de potasio. Y es como bien curioso, porque ustedes miran, ¿cuáles son los estados del canal de potasio? Tiene dos, reposo y activación lenta. En reposo es normal, ¿no? Y al igual que el de sodio, no hay movimiento. El de activación lenta, el estado de activación lenta, es cuando su compuerta, porque aquí solo tiene una puerta, esta se activa al mismo tiempo que se llega al umbral, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Si la compuerta de inactivación, esta de acá, era lenta, la del canal de potasio es todavía más lenta. Entonces se va abriendo poco a poco, lento, 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 ¿no? Y entonces el hecho que se abra lento y que la de sodio se abra rápido es lo que primero genera la difusión entrante rápida de sodio, se despolariza nuestra célula, pero ya que el canal de potasio ya empezó a abrirse más, ya permite el escape de potasio, ¿no? Y entonces restablece el voltaje hacia el potencial en reposo, ¿va? Así funcionan los canales de potasio, ¿no? Se activan al mismo tiempo, solo que su respuesta es mucho más lenta. Y es lo que vemos aquí. Miren, tenemos aquí reposo, eh, fase uno y como por acá, ay, mi amor, ay, pues, y como por acá, fase 2, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Durante el reposo, no hay, esta gráfica lo que nos está diciendo en rojo es el movimiento de sodio y en azul el movimiento de potasio, ¿no? Esto de conductancia es el movimiento de los iones, ¿va? Entonces, en reposo, pues no hay movimiento, por eso están las dos líneas parejitas. Pero entonces vean, llegamos al umbral como por aquí, ¿no? A los -50. Se da el potencial de acción. Y vean, en rojo, la conductancia al sodio, o sea, o la permeabilidad al sodio, se eleva muchísimo y hay muchísimo movimiento de sodio y entonces comienza a elevarse el voltaje y se da el potencial de acción y todo esto que ya vimos. Pero ojo, vean, en azul tenemos la conductancia o la permeabilidad al potasio, que si se dan cuenta, también comienza a elevarse aquí, pero es una respuesta mucho más lenta, ¿va? Pero ¿qué es lo que significa esto? Más bien, con esto confirmamos lo que les acabo de decir, que no se los está inventando, que ambos se abren al mismo tiempo, solo que la respuesta de uno es más rápido que la del otro. Y hay un punto, más o menos como por aquí, donde se cruzan, es que ambas compuertas o ambos canales están abiertos, pero uno ya se está cerrando y el otro se está abriendo. Y este cruce es ya cuando el voltaje ya está bajando más, ¿ok? Entonces, aquí sigue la conductancia del potasio hasta que se regresa al potencial de membrana y entonces se disminuye o más bien se cierra el canal, ¿va? Entonces, de esta manera es que funcionan los canales. El de sodio tiene dos puertas y tres estados y el de potasio tiene una puerta y dos estados nada más. Sodio, reposo, activado e inactivado. Cada uno bueno, el estado de reposo pues es en reposo, ¿no? Activado es durante la despolarización e inactivado es durante la repolarización. Por otro lado, en el caso del potasio, este de activación lenta abarca desde la despolarización hasta la repolarización. Y así es como funcionan estos, ¿no? ¿Sí quedó bien claro cómo funcionan los dos? Ay, no, perfecto. Entonces, ¿cómo se va a propagar el potencial de acción? Porque, ojo, esto que les acabo de decir, imagínense justo este tubito de aquí, ¿no? No es que toda la célula se despolarice al mismo tiempo, sino que el potencial de acción inicia en un punto de la membrana inicia la despolarización, ¿no? Digamos, se despolariza esta zona de la célula, pero el potencial de acción para poder transmitir la información debe de como
despolarizar a toda la célula y transmitirlo por toda la célula, ¿no? Ese es el principio de la transmisión. Para que pueda llegar de un punto a un punto B, si se despolariza aquí, tiene que despolarizar todo esto para llegar hasta B, ¿no? Entonces, textualmente, el Guyton, sí creo que ese es el Guyton, dice, un potencial de acción generado en cualquier punto de la membrana excita regiones adyacentes hasta despolarizar toda la membrana. ¿Qué? Yo la primera vez que leí eso dije, ¿qué? Pero es bien sencillo. Cuando inicia la despolarización, ¿qué quedamos que pasaba? Entra sodio, ¿no? Y por eso aquí están estas cargas positivas, porque se está despolarizando, porque entró sodio. Pero entonces la misma entrada de sodio va a empujar las cargas hacia los costados. Y que empuje a estas cargas a los costados va a provocar que en las regiones cercanas a donde inició el potencial de acción se genere, más bien se llegue al potencial umbral, se llegue a este voltaje umbral y entonces se dispare aquí y entonces entre más sodio y entonces empuja más y pone más positivo aquí, llega al umbral, se dispara otro potencial de acción y así, ¿no? Así es como se va transmitiendo por toda la célula, ¿ok? Y de esta manera es que se transmite el potencial de acción. Pero ojo, en esto vieron, o más bien vimos, que hay algo en los axones de las neuronas, que son las vainas de mielina, ¿no? Que son como estas proteínas que están alrededor de los axones y que también le debieron haber aprendido que a mayor vaina de mielina o una neurona con vainas de mielina hace que su transmisión sea más rápida. ¿Por qué? Porque en lugar de que el potencial de acción tenga que despolarizar aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, en las vainas de mielina, pues no va a despolarizar, ¿no? Porque por algo están ahí, sino que va a ser una conducción saltatoria. Despolariza aquí, luego se salta para acá, despolariza aquí, y eso hace que sea muchísimo más rápido. Lo que les van a preguntar aquí de esto es que, ¿qué axón es más rápido? ¿Un axón mielínico o amielínico? Y la respuesta siempre va a ser con mielina. Y entonces justo llegamos a algo, que es la sodio-potasio ATPasa. La sodio-potasio ATPasa es bien importante. ¿Por qué? Porque su función es restablecer las concentraciones de iones después de cada potencial de acción. ¿Por qué? Pues porque durante el potencial de acción, ¿qué pasa? Entra sodio y sale potasio, cosa que pues normalmente no pasa. Normalmente el potasio es poquito fuera de la célula y el sodio es poquito dentro de la célula, ¿no? Entonces, lo que hace la sodio-potasio ATPasa, imagínense aquí la membranita, de este lado nuestra bomba, ¿no? Esa es la sodio-potasio ATPasa. Esto es interior y esto es exterior. Durante el potencial de acción, ¿qué quedamos que pasaba? Entraba sodio. Y durante la repolarización, ¿qué pasaba? Salía potasio. Lo que hace la sodio-potasio ATPasa es lo contrario. Saca sodio, más bien regresa al sodio al medio extracelular y regresa potasio. Mete el potasio de regreso. Pero aquí hay algo bien importante. La sodio-potasio ATPasa mete 3 potasios por cada 2 sodios, ¿no? Entonces, ¿esto qué está significando? ¿Esto qué significa? No es cierto, es al revés. Perdón. ¿Esto qué significa? Que está sacando más cargas de las que mete.
¿Se acuerdan que yo les dije, el potencial de membrana en reposo está más cercano o es más negativo por la mayor permeabilidad al potasio y por otras cosas que les iba a decir? Ah, pues es justo esto de aquí, en el que saca tres sodios, o sea, está sacando tres cargas positivas y solo está metiendo dos, ¿no? Entonces, si el voltaje, no sé, estaba en más 50 milivoltios, por decir algo, ¿no? Y saca tres sodios, debería de bajar hasta 40 y... no, ¿qué son? 47. Pero está regresando dos de potasio. Entonces regresa a 48, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Porque ese es un valor positivo, no tiene sentido, ¿no? Se me van a confundir. Ignoren eso. Lo que quiero decir con esto es que para que no hubiera tanta afectación al potencial de membrana, tendría que sacar y meter la misma cantidad. Pero como no hace eso, ¿qué está pasando? Le está quitando más cargas de las que mete. Y esto está haciendo que el voltaje vaya bajando, 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 bajando. Entonces, esto hace que sí restablece las concentraciones de cada potencial, pero también ayuda a que el potencial de membrana sea más negativo o se acerque más al potencial de equilibrio del potasio, ¿va? Entonces, aquí esto de aquí fue medio confuso, no le hagan caso. Lo que quiero decir es eso. Como saca más cargas de las que mete, el voltaje en algún punto se va a hacer negativo. Va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, ¿va? Si esta bomba funcionara como de manera equitativa, si tenemos justo estos 50 milivoltios y sacara 3 y metiera 3, pues el voltaje siempre se quedaría igual, exactamente igual. Pero como no pasa eso, sino que si hay una diferencia, en lugar de quedarse en 50 milivoltios después de que la bomba sodio potasio TPasa, va a bajar hasta 49, ¿no? Vuelve a funcionar y baja a 48. Vuelve a funcionar y baja a 47 y 46. Y así va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, ¿no? De esa manera es que el potencial de membrana se encuentra normalmente negativo en reposo. Esta es la explicación. Esto y aparte lo que ya les expliqué más arriba, ¿no? ¿Ah? Sí, sí quedó claro. Creo que al principio los pude haber confundido un poquito, pero sí quedó claro al final. Sí, Doc. Perfecto. Entonces, ya casi vamos a acabar. Esto de la descarga repetitiva, no lo vamos a ver en nervioso, lo veríamos hasta bloque 2 con cardio, que es lo que justo le da al corazón a ese automatismo. De hecho, es todo un tema de bloque 2 el automatismo del corazón. Lo que pasa con la descarga repetitiva es que una célula es más permeable al sodio, y no es que sea más permeable, sino que es siempre permeable al sodio, ¿ok? ¿Esto por qué se da? Por canales permanentes de sodio. Así como los que veíamos al inicio de canales permanentes de potasio, en este caso en el corazón vamos a tener canales permanentemente abiertos de sodio, lo que va a permitir que haya un flujo constante de sodio al interior de la célula, que es justo lo que vemos aquí, ¿no? Estos como curvitas que vemos aquí son representan la entrada permanente de sodio a la célula, ¿va? Aparte también, ¿qué pasa aquí? El umbral es más bajo. ¿Se acuerdan que yo les dije, el umbral no se modifica? Ah, pues aquí sí se modifica, ¿no? Este es de los casos especiales en los que se modifica. Normalmente dijimos que se encontraba en menos 50 milivoltios, ¿no? Aquí se encuentra en los menos 60. Son 10 milivoltios más negativo, o sea, más cercano al potencial en reposo, en lugar de que haya una diferencia de 20 milivoltios como normalmente la hay, ahora solo la hay de 10 milivoltios. Y esto sumado a que siempre hay corrientes de sodio entrantes,
Pues esto facilita la generación de potenciales de acción, ¿no? Y esto es lo que le da al corazón la capacidad de generar sus propios eh, potenciales de acción sin necesidad de otra cosa, ¿no? Como sin un estímulo previo. Porque, ojo, vamos a ver la siguiente clase que para poder generar este potencial de acción de aquí, debe de haber un estímulo previo que lo inicie, que ya lo iremos viendo, ¿va? Entonces, eso es la descarga repetitiva. Aquí hay, aparte de eso, o sea, eso de la descarga repetitiva no me meto tanto porque lo veremos más a fondo en cardio, pero es eso, ¿no? Ya por último tenemos lo que son los periodos refractarios. Los periodos refractarios son como periodos de descanso que tiene la célula durante los potenciales de acción. Y son dos, un periodo absoluto y un periodo relativo. Ay. Y para esto vamos a dibujar un potencial de acción. Más o menos allá así. Aquí está en reposo, ¿no? Entonces, aquí, como por aquí, ¿qué es lo que pasaba? Recordemos tantito lo de los canales, sobre todo el de sodio. Se abre la compuerta de activación, va cerrando la inactivación y yo les dije algo bien importante. La compuerta de inactivación solo se va a volver a abrir hasta que el voltaje llegue al potencial de membrana, ¿no? Hasta este punto. Antes de eso, no se va a abrir por mucho que le metamos más sodio a la célula. No se va a activar. Nada, por nada del mundo. Y eso es lo que conocemos como un periodo refractario absoluto, en el que no importa la magnitud del estímulo, no se va a abrir el canal, no va a dispararse otro potencial, ¿ok? Y un periodo relativo se da cuando nuestra célula, después de que se repolarizó y llegó a un estado de hiperpolarización, el voltaje es muchísimo más negativo de lo que es normalmente, que se encuentre, no sé, en los -80, ¿no? Y el umbral está como por aquí, en los -50 milivoltios. Entonces, esta diferencia de voltaje que tiene que llegar es mayor, o sea, lo que les decía hace rato, si en un estado de hiperpolarización el umbral es más lejano, el estímulo debe de ser mayor. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? En este punto tenemos un periodo relativo. ¿Por qué? Porque la compuerta de inactivación de sodio ya se abrió. Ya nuestro canalito de sodio ya está en este estado, ya está en reposo, ya se puede activar. Solo que para poderse activar se tiene que llegar al umbral, mismo umbral que es más lejano. Entonces, en un periodo refractario relativo se necesita un estímulo más fuerte que el que desencadenó el potencial al inicio para poder generar otro potencial, ¿va? De esta manera es que funcionan un periodo absoluto y un periodo relativo, ¿va? Entonces, ¿queda bien claro esta parte de los periodos absolutos y relativos? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ¿tiene alguna duda de todo lo que hemos visto hasta ahorita? ¿O todo perfecto? Todo bien. Perfecto. Entonces, no sé si vieron en, en el en mi Insta, bueno, en el Insta de la página, que yo les hice una pregunta. ¿Qué tiene que ver el implante coclear con los potenciales de acción? Y es lo que vamos a ver ahorita rápidamente. No, no les voy a explicar cómo funciona el implante coclear exactamente, pero más o menos lo que hace es recoge sonido, aquí aquí en esta zona lo transforma
Y lo que pasa es que manda señales hasta dentro de la cóclea que van a estimular directamente al nervio auditivo, ¿no? Así funciona el implante coclear. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los potenciales de acción? Ah, está bien padre. Esta es una foto que precisamente tomé durante una cirugía de implante coclear. Y vean esto que hay aquí. ¿A qué se parece? Ustedes díganme. Este recuadrito de aquí. ¿A qué les suena? No, pues es un potencial de acción. No se ve bien porque no llega hasta acá, pero hagan de cuenta que está así. Eso es un potencial de acción, es un potencial de acción real que se está dando en ese momento. Está valorando la integridad de todo este circuito del implante coclear, manda como señales para ver que todos los electrodos funcionen bien, que la respuesta del nervio sea buena, todo esto, ¿no? Entonces, con lo que quiero que vean o que les quede claro es que los potenciales de acciones se los pueden encontrar en los momentos o en las situaciones más inesperadas. Yo me lo encontré aquí y eso es lo que tiene que ver el implante coclear con los potenciales de acción. Cuando se está poniendo, se hace esta prueba para ver que funcione bien todos los electrodos y se valoran estos potenciales de acción que se van generando, que más o menos nos habla de la respuesta e integridad de todo el sistema. Y más a grandes rasgos, eso funciona el implante coclear. Quise ponerlo como para que vieran que no solo es eh, vicio, sino también pueden encontrarlo en otros lados, ¿va? Entonces, ay, si todo está claro, sería todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda.